Profesor. Bueno, ¿qué tal muchachos? A ver, vamos, Profe, buenas tardes. qué tal, jóvenes? Compartiendo pantalla. Y comparta pantalla, ¿me habilitan? Sí, Profe, una consulta. sí. La semana 3 y 4 ha publicado las claves de esas semanas, pero faltan las prácticas, profe. Si fuera tan amable publicarlo. Ya, como falta una sin claves, ¿te refieres o Sí, cómo? sí. Ah, Sin ya, ya, claves ya. faltan las 3 y 4. Ya, ya. Gracias, profe. Ya, listo, listo. Saludos. Bien, bien, vamos iniciando, muchachos. Bueno, ante todo, antes de que empiece bueno, mañana ya es otro año, ¿no? Espero pues que pase un feliz año hoy día, ¿no? Con mucha alegría, mucho entusiasmo, ¿no? Y también con bastante bioseguridad, ¿no? Todavía en pandemia, ¿no? Así que ya saben, pásenlo bien, muchachos. Ya lindo año 2022, ¿no? Bien, no sé si ya está, que me habiliten la pantalla, sí. Mm, el auxiliar, sí, un servicio, no sé si está ahí. Hola, el auxiliar está Hola, ahí, profe, sí. buenas tardes. Qué tal, chica? ¿Cómo están? Bien, por Bien, mientras, estamos bien. así hasta que lo instale, voy avanzando por mientras, ¿ya? Bien, el tema es, muchachos, filosofía contemporánea, ¿ya? Filosofía contemporánea. Este, bueno, es un tema bastante, bueno, la palabra suena tal vez un poquito feo, pero es un poquito feo, es el tema más feo, la verdad que tampoco a mí poco me gusta porque es una filosofía un poquito aparte de difícil, es bastante la filosofía clásica alemana, que son la mayoría de temas de filósofos alemanes, son un poquito complicados, ¿no? Y bueno, vamos haciendo un poco de ellos, ya es el tema más complicado para el tema sumativo, ¿no? El tema de filosofía contemporánea. Bien, vamos haciendo entonces, empezando con el primer filósofo, un favor de auxiliar, no sé si lo puede ya habilitar para que comparta pantalla. Bien, vamos haciendo el primer filósofo que es del positivismo, ya el francés Augusto Comte, ya Augusto Comte. eh, Profesor Almat, ya está para compartir pantalla por si ya, acaso. sí, muy Disculpe la amable, demora. muy amable. Muy bien, vamos entonces iniciando, jóvenes. Un segundito. Ya. Bien, ahí ya estamos listos. Entonces, vamos empezando, muchachos, con lo que es positivismo, ya, positivismo. La palabra positivo en filosofía significa experimentado, conocimiento experimentado, ya, comprobado, conocimiento comprobado, ya. Eso significa experimentado, comprobado, eso significa en filosofía positivo, ya. No significa otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, a veces, claro, también podría significar optimista, ¿no? Pero en filosofía es conocimiento experimentado, ya cuando hablamos de algo positivo. Y positivismo, entonces, tiene que ver mucho con la experimentación. Y lo que busca el filósofo Augusto Comte es que los conocimientos sean experimentados, ¿ya? Que los conocimientos sean experimentados. Ya, muy bien. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, en la época de Comte estaba de moda ya las industrias, estaba de moda la tecnología. Él vivió en el siglo XIX, empezando el siglo XIX. Entonces, él dice que el hombre ha pasado por tres etapas, tres estadios, ¿no? El teológico, el metafísico y el positivo. En el teológico se refiere al hombre cuando se guía por la divinidad, ¿no? Las mitologías griegas, por ejemplo, ¿no? Cuando bueno, lo teológico en realidad es hablar de Dios, ¿no? Universal, pero bueno, ahí la han puesto equivocadamente relacionado a los dioses cuando no hay explicación del mundo racional y se atribuye todos los mecanismos a lo mitológico, ¿no? Y el estadio metafísico es cuando el hombre ya está usando ya la razón, está buscando una causa. Y, por ejemplo, si hablamos de estadio teológico, las antiguas mitologías,
Y el estadio metafísico sería cuando ya, por ejemplo, empieza el hombre racional, desde Tales de Mileto en adelante, ¿no? Y luego viene el estadio positivo, que es el hombre que ya está experimentando, ¿no? La ciencia del siglo XVIII, XIX, por ejemplo. Es como el hombre maduro, ¿no? Que sabe por experiencia, ¿no? Hay un dicho que dice, ¿no? El diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? No sé si ustedes han escuchado esa frase, ¿no? Porque un anciano sabe más que nosotros, no que sepa más conocimiento, sino sabe más de la vida o enfrenta la vida con más precaución, ¿no? Bueno, no todos, ¿no? Pero la mayoría nos ganan, ¿no? Han vivido más que nosotros y los golpes de la vida, como dice el dicho, ¿no? La escuela de la vida es mejor que la escuela teórica, ¿no? Sí, muy bien. Ahora, lo que busca Augusto Conte es de que haya conocimientos sociales, así como lo oye, ya no científicos de biología, física y química, sino sociales, leyes sociales, pero basadas en ciencias exactas, o sea, en biología, física y química. Y que haya leyes sociales basadas en biología, física y química, lo llamó sociología. No la sociología actual, sino la sociología de Conte. Él lo llamó física social o nueva religión de la humanidad. Y como tal vez no lo entienden, doy un ejemplo. Yo quiero ver sobre la homosexualidad actualmente, es depende de cada país, ¿no? Y Augusto Conte decía de que deberían, para dar leyes sociales, ejemplo, si el matrimonio gay debería darse o no, habría que investigar primero qué dice la genética sobre la homosexualidad y en base a ello tomar decisiones. Por ahí está la sociología, pero bueno, actualmente la sociología es otra cosa, ¿no? Es una psicología social prácticamente que estudia las masas, ¿no? Pero eso tampoco puede haber de leyes sociales objetivas, como planteó Conte, porque las leyes sociales son de acuerdo al interés, al contexto, a la ideología de cada país, a la religión, a la política de cada país, no tanto a la ciencia, sino a la política. Un ejemplo, ¿no? Las políticas de Chile educativas o en cuanto a la homosexualidad o en cuanto a la educación, a lo que sea, es muy distinto que Canadá, muy distinto que Perú o muy distinto que Arabia. Cada país tiene leyes sociales. O sea, cuando hablamos de leyes sociales, estamos hablando pues, de leyes en el derecho, leyes para, por ejemplo, la delincuencia, para todo, no tanto de acuerdo a la ciencia, sino de acuerdo al interés, a la necesidad que tiene cada país. Pero Augusto Conte quería que las leyes sociales sean objetivas. Esa fue una gran equivocación de Conte. Y esas leyes objetivas él lo llamó sociología o nueva religión de la humanidad o física social. Ya, muy bien. Pasemos a John Stuart Mill, filósofo utilitarista. El utilitarismo es un interés grupal, mientras que el pragmatismo es un interés este, individual. Él defendió también a las mujeres, ¿no? Porque él publicó, publicó un libro ya sobre defensa de las mujeres, que las mujeres también deberían votar, que por qué son ellas marginadas, ¿ya? Muy bien. Vamos ahora viendo sobre su plano de cosmovisiones, ¿ya? Bien, planteamientos filosóficos de John Stuart Mill, ¿ya? En cuanto a la ética, el positivismo y derechos humanos, ¿ya? Ética. Consideraba que algunas acciones que conducen al placer son más deseables y valiosas que otras. Se refiere a que algunas acciones, a veces que te gustan, o sea, a veces agradables, mejor dicho, a veces valen más que otras, en el sentido de que no todo lo agradable es malo o no todo lo desagradable es bueno, ¿no? Generalmente decimos, no, lo agradable es lo malo, me tienta, por ejemplo, comer un helado, una cerveza, o me tienta, por ejemplo, supongamos, ¿no? La infidelidad, estar con la chica, con el chico, yo soy casada, casado, o tengo mi enamorada, enamorado. Entonces, no se refiere a eso, sino se refiere a cosas, pues, que a veces nosotros hacemos y nos damos cuenta de que hay muchas cosas buenas que hacemos y son agradables, ¿no? Sí.
Muy bien. El positivismo lo critica porque no le había aplicado a la economía. Augusto Conte le había aplicado a la biología, física y química, a la matemática, ¿no? Había hecho una clasificación sobre las ciencias y había puesto primero a la aritmética, luego a la álgebra, luego a la geometría, a la trigonometría, a la biología, física y química, y al último lo puso a las leyes sociales o sociología, ¿no? Y le había dejado de lado a la economía, según Stuart Mill. En derechos humanos, como digo, publicó un libro llamado El sometimiento de las mujeres, y es uno de los libros más primeros, uno de los primeros libros, digo, sobre feminismo, ¿no? En contra del machismo, mejor dicho, ¿sí? El sometimiento de las mujeres, porque luego también estaría doña Flora Tristán. Irónico que lo escriba un hombre. ¿Cómo, cómo? Es irónico que lo escriba un hombre. Claro, pero más que irónico sería un gran aporte, ¿no? Un gran aporte, algo valioso, ¿no? Porque doña Flora Tristán, ¿no? La abuela del pintor Paul Gauguin, que llegó al Perú, la francesa, ella también publicó un libro, ¿no? Sobre las peregrinaciones de una paria, donde cuenta a su esposo cómo lo abusaba, ¿no? De ella, y es uno de los primeros libros también de machismo, perdón, de feminismo, ¿no? De feminismo. Y en cuanto a hombres, claro que es algo admirable, ¿no? Admirable, curioso, diría la palabra adecuada, ¿no? Sí, muy bien acá su compañera. Vamos ahora con Spencer, ¿ya? Spencer es un filósofo evolucionista. Seguro que ustedes han escuchado la palabra, seguro que ustedes han escuchado la palabra, la supervivencia del más apto, ¿no? En Darwin seguro que lo han escuchado, ¿no? Porque él es el planteamiento de la teoría del darwinismo social. Entonces, Spencer habla que así como el Estado ha evolucionado, una célula ha evolucionado, así el Estado ha evolucionado, ¿no? Una célula ha tenido más funciones y más funciones, y así igualito el Estado ha tenido más funciones y más funciones. Eso se llama darwinismo social. Wallace publicó, perdón, mandó una carta Wallace, ¿saben quién fue Wallace, no? El que dio la teoría de la evolución, mandó una carta a Spencer, ¿no? Y lo dijo en el año de 1862, o sea, 3 años después que publicó Darwin El origen de las especies, ¿no? A través de la selección natural. Y lo dijo que Darwin está utilizando su palabra original de Spencer, que era la supervivencia del más apto. Entonces, eso es, ya la palabra original es de Spencer, ya la supervivencia del más apto. O sea, sobrevive el más fuerte, como la ley de la selva, ¿ya? Muy bien. Vamos ahora con un hombre que mucho influido para bien o para mal. Yo diría más para mal que para bien, ¿no? ¿Cómo se llama, muchachos? Karl Marx. Karl Marx. Carlos. A ver, ¿cuántos son acá marxistas? ¿Hay algún acá marxista en el aula? 10B. Sí. No. O son antimarxistas. Bueno, el hecho es de que Carlos Marx es la persona más influyente del siglo XX, ¿no? En el, en el, este, en el año de 1999, cuando se creía que el fin del mundo, algunas teorías, digo, ¿cómo se llama? Prejuicios, ¿no? Decían que el fin del mundo viene en el 2000, porque ninguna parte de la Biblia dice que viene en el 2000. Comienzan eligiendo pues a los personajes del milenio. Miren, ¿no? En el Perú fue equivocadamente elegido Miguel Grau, el personaje del milenio. Digo equivocadamente porque no es condición que tú seas personaje de toda la historia del Perú solamente porque ayudas a tu amigo, no, que fue el chileno Arturo Prat.
Y Carlos Marx fue elegido la persona de mayor influencia del siglo XX y uno de en toda la historia de la humanidad. Y eso es verdad, porque ha sido de los hombres que más ha influido. En el siglo XX ha sido con seguridad, científicamente hablando, la persona que más ha influido en el siglo XX, en todo, en la música, en la historia, en la filosofía, en todo, ¿no? Porque a nivel mundial la persona de mayor influencia es Jesucristo, ¿no? Luego sigue posiblemente Mohamed Mahoma, Confucio, Alejandro Magno, Carlos Marx, ¿no? Martín Lutero, pero la influencia en el siglo XX de Marx es impresionante, porque la mayoría de artistas, músicos, filósofos, literatos marxistas, por ejemplo, César Vallejo, marxista, Jean-Paul Sartre de tendencia marxista, Mario Vargas Llosa en su juventud marxista, Fidel Castro, el marxismo ha enamorado masas, no como nunca antes, ¿no? Grupos de música latinoamericanas en Chile, en Argentina, en Nicaragua, Cuba, marxistas, profesores, periodistas en las universidades, en los colegios marxistas, hasta ahorita siguen todavía muchos con el marxismo en las universidades, ¿no? Entonces, ¿por qué tanto el marxismo? ¿No? ¿Por qué tanto ha influido el marxismo? Eh, este, lo que pasa es de que, vamos a ver, o sea, resumido, porque es bastante esto, ¿no? Es bastante. ¿Cuáles son los tres factores que originan el marxismo, ya? Eh, Acá están. Lenin hace un estudio sobre Marx y habla de las tres fuentes y partes integrantes del marxismo, ¿no? Publica una tesis en el año de 1914 y la primera sería la filosofía clásica alemana. ¿Por qué la filosofía clásica alemana? Eh, Perdón, un segundito. Porque la filosofía clásica alemana, claro, dice acá Sendero, claro, Sendero también, el marxismo, ¿no? Influyó. Este, Hay unos filósofos, un filósofo llamado Feuerbach de tendencia atea, ¿no? Que influye mucho en Carlos Marx para que se vuelva ateo. O sea, Carlos Marx se vuelve ateo leyendo las tesis de Feuerbach. Era un filósofo alemán ateo y de la filosofía clásica alemana. Y Marx tenía algunas dudas sobre Dios, no era del todo ateo, pero cuando Charles Darwin publica El origen de las especies en el año de 1859, justo se encontraba en Londres, se encontraba justo en ese año en Londres Carlos Marx con su amigo Federico Engels. Y tanto así que llora de emoción Carlos Marx cuando se entera de que Darwin ha publicado eso y lo manda una carta felicitándolo felicitándolo, como diciendo que al fin encontró una excusa para que no cree en Dios ya con argumentos científicos, ¿no? Porque en ese tiempo, pues, se creía equivocadamente, o sea, la biología no estaba tan avanzada como ahora en que la teoría de la evolución tiene muchas lagunas. En ese tiempo, las teorías de Darwin eran con mucha autoridad y no había, pocos eran los que los cuestionaban. Entonces tenía mucha fuerza el darwinismo. Entonces como que Marx lloró de emoción, ¿no? Y se volvió más ateo todavía. Pero él se volvió ateo por la filosofía clásica alemana de pensadores como Feuerbach. Y de Hegel, que fue su profesor de Marx, Hegel no era ateo, él creía en Dios, pero Hegel habló las tesis no dialécticas, ¿no? De lo que llamó Fichte, la tesis, la antítesis y la síntesis, y lo llamó Hegel, ¿no? El espíritu subjetivo, objetivo y absoluto, de que todo va cambiando. Entonces, la filosofía clásica alemana, por un lado, el ateísmo, no todos son ateos en la filosofía clásica alemana, la mayoría creen en Dios, y por otro lado, las teorías dialécticas que todo va cambiando, ¿ya? El segundo factor que influye en el marxismo es el socialismo utópico. A ver, Tomás Moro publicó un libro llamado Utopía, ¿se acuerdan? En la cual plantea que los estados sean iguales porque no tiene que haber propiedad privada, ¿se acuerdan? Que la propiedad privada es de raíz de todos los males. Entonces, ese libro, Utopía de Tomás Moro, influyó en otro señor llamado Tomás Campanella,
para que publique un libro llamado La Ciudad del Sol, en la cual da la primera idea de comunismo, o sea, que vivan todos en común económicamente. Y eso influyó para que haya en Europa unos pensadores franceses sobre todo y algunos ingleses para que se les llamó socialistas utópicos. Por ejemplo, el conde de Saint-Simon, profesor de Augusto Comte, ¿no? Charles Fourier, Roberto Owen, Proudhon, ¿no? Que soñaban con que el mundo sea igual económicamente, que los países vivan económicamente iguales, controlados por el Estado, pero como no tenían cómo realizarlo, habían empezado con pequeños grupos llamados villas cooperativas o falancerios. Entonces se llamó socialistas utópicos. Ya, esas ideas de que el Estado controle todo influyeron en Carlos Marx, o sea, el socialismo utópico. Y el tercer factor para que se cree el marxismo en economía inglesa. A ver, Londres, siglo XIX, 1840, 1850, 1860. El mundo es Londres. Los bancos se crean en Londres. Las cooperativas se crean en Londres. La pistola se inventa en Londres. El teléfono en Londres. Los trenes, locomotoras, las grandes textilerías, todo está en Londres. Incluso en Londres, Darwin publica el origen de las especies. El mundo es Londres, pero a la vez eso ha originado que ahí estaba la más alta clase burguesa que explotaba a la clase que lo llamaron los marxistas proletariado. El proletariado eran los esclavos del trabajo, que trabajaban 15 horas. Ejemplo, ¿no? Tú vivías en Zurich y querías viajar a Ginebra, en Suiza. ¿Cómo funcionaba el tren? ¿Con gasolina, petróleo o carbón? Carbón. Con carbón. Entonces, ¿ese carbón tenía que parar no tenía que parar echando a alguien carbón? No tenía que parar. No podía parar. Igual, las fábricas de textilería, las máquinas, mejor dicho, funcionaban así de manera casi eléctrica, pero no era como ahora que hay petróleo o enchufe, sino era con carbón. ¿Se acuerdan el principio del vapor de la máquina de vapor de Yes Wong? Yes Wang, cómo se escribe, que tampoco es original de él, pero el carbón producía movimiento, ¿no? Por una conversión del vapor. El hecho es que un trabajador trabajaba 15 horas, terminaba matadazo, ¿no? 15 horas, descansaba y el tren no podía parar, pues, o la máquina no podía parar porque había mucha demanda. Ejemplo, que tenemos bastantes pedidos de telas, tenemos bastantes pedidos de ropa, tenemos bastantes pedidos de abrigo. Entonces, si la gente deja de echar carbón a las máquinas se paran, no se mueven, no se mueven solitas como ahora. Y es por ese motivo que, aparte de vuelta, tenían que clasificar, no había mucha maquinaria como ahora. Entonces, había lo que se conoce en economía como plusvalía. Justamente plusvalía es un término marxista, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo no pagado. O sea que trabajas tú como 15 horas y te pagan una miseria, no te pagan como que fuera 8 horas y te aplicaban ese tiempo que si no quieres, pues detrás de ti hay, ¿lo tomas o lo dejas? ¿Quieres trabajar? Ya. Es igual que ahora hay así explotación, ¿no? Yo me acuerdo cuando estuve en Lima, me dio ganas de gritarlo a un chifa, a un chino, un chifa, ¿no? Yo estaba en la universidad, estaba como todos que pasamos necesidades, ¿no? En verano, en Lima buscando trabajo cuando estaba en la universidad y me dijo, ya, pero hay una semana de prueba, me dijo. O sea, ¿qué significa eso? De que no te pagan una semana gratis en un chifa de mozo. Y para colmo que si te desempeñas mal, te botan, ya has trabajado gratis. Y si te desempeñas bien, no te pagan esa semana porque es una semana gratis. Imagínate qué tal política, ¿no? Es como en el Upau había una librería que decían que a las chicas los dicen, vamos a pagarlo tal cantidad, y lo despedían a la semana con el cuento que han trabajado mal, y lo sacaban un montón de fallas. Ese es clásico, el abuso que se da actualmente, ¿no? Donde los malos gerentes ahora tienden a ver no tus logros, sino tus errores. O sea, apuntan de manera psicológica a ver tus fallas, tus debilidades, o hacen que entre trabajadores se peleen, o que trabajadores hagan un trabajo sucio y encuentren fallas en los trabajadores. Es una forma de destruir al trabajador en vez de elevarle la autoestima. Y en ese tiempo no era así, en ese tiempo era que te trabajas tanto, pero te pago poco.
lo tomas o lo dejas, plusvalía. Entonces, miren, ese es un factor importantísimo para que se rebelen, o sea, genere indignación en ellos. De ahí que la economía inglesa es un factor importante para el marxismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque él se pone en contacto con los trabajadores de Londres, o sea, él con su amigo Engels llega justamente a Londres en el año de 1846. ¿Qué dice acá su compañero? Muy bien, entonces, y se pone en contacto con los trabajadores, ¿no? Entonces, esos tres factores originan para que la gente sueñe, se llamó socialismo científico después, para que, científico porque creen que han encontrado las herramientas para aplicar el comunismo, ¿no? El socialismo, luego el comunismo. Y era como era, muchachos, llegar al poder a la mala o a la buena, La mala. A La la mala. mala. a la mala. ¿Y cómo es a la mala? Matando a los soldados, ¿no? Porque los soldados son los que dan protección al presidente, al gobernante, ¿no? Al gobernante. Entonces, Con golpe de Estado. Profe. sí, perdón un segundito. Sí. Disculpe, seguimos. Ya, entonces decía, claro, no golpe de Estado, no, golpe de Estado es cuando los militares toman el control, sino ellos son los que van a tomar el Estado a la mala. Y eso se cumple, ¿no? Si me preguntan ejemplos, el primer Estado que tomó el control a la mala fue Lenin, ¿no? Lenin en la Unión Soviética, ¿no? Rusia, en 1917, ¿no? Cuando lo matan al zar de Rusia, Nicolás II, ¿no? A su familia, a sus hijos, y nace la Unión Soviética, ¿no? Que duró hasta el año de 1991, ¿no? ¿Se acuerdan? 91, o sea, la Unión Soviética, ¿no? Luego ha seguido en China, por ejemplo, ¿no? Mao Zedong, en Cuba Fidel Castro, en Corea del Norte Kim Jong, por ejemplo, ¿no? Claro, los bolcheviques contra los mencheviques, ¿no? Sí, y en Vietnam, Ho Chi Minh, en el Perú, Abimael Guzmán, por ejemplo, ¿no? Con Sendero Luminoso, en Nicaragua, el sandinismo, en Colombia, las FARC de Colombia, por ejemplo, el marxismo, pues, pero esto ha sido ya, algunos son distorsión del marxismo, ¿no? El asunto es de que influencia mucho, ¿no? Porque soñaba lindo, soñaba lindo con tomar el control para que impongan justicia, ¿no? Como que sonaba bonito aparentemente, ¿no? Como que yo controlo todo y implanto justicia, no permito el abuso del capitalista. Claro, porque por un lado el capitalista es abusivo, pero vuelta por el otro lado, cuando llegas al poder, vuelta te corrompes y te vuelves capitalista. Ese es el problema, ese es el problema. No porque aparentemente parece bonito, pero en la teoría, pero en la práctica no funciona, lamentablemente no funciona, ¿no? Sí, muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? La democracia funciona. Claro, la democracia no es perfecta, pero lamentablemente así con sus fallas, es el modelo más adecuado, el capitalista, es el modelo más adecuado para surgir ahorita. Y si queremos cambiar, no se puede porque ya el hombre por naturaleza es esa tendencia capitalista. No, ahí está el problema, mejor dicho, ¿no? Ahí radica el problema, ¿no? De que el hombre cuando ve dinero se vuelve capitalista, ¿no? Y si tú quieres cambiar, no se puede, no se puede, no se puede, ¿no? Sí, la historia demuestra que no se puede. Y la misma naturaleza del hombre demuestra tampoco que no se puede, mejor dicho. No, el hombre siempre ha sido capitalista, siempre, siempre. Los mismos teóricos marxistas han sido capitalistas, ¿no? Sí. Este, muy bien. Este, bien, vamos avanzando con... Profe, ¿por qué los llaman partidos marxistas si el marxismo no tenía partido? No defendía el partido. No, mejor dicho, la influencia es marxista. O sea, ¿cómo reconocer una influencia marxista? Por cuatro motivos. La primera es de que son ateos.
o en todo caso son agnósticos. La segunda es que le echan la culpa de todo Estados Unidos. O sea, viven obsesionados con Estados Unidos y creen de que todo es culpa de Estados Unidos. Por ejemplo, la crisis de Venezuela no es de Estados Unidos, es por Venezuela, pero le echan la culpa, viven como cegados, ¿no? Como que la culpa es de Estados Unidos, ¿no? Le echan la culpa de Cuba, que es por el bloqueo de Estados Unidos, cuando es al contrario, es por la mala acción de los gobernantes, ¿no? Abusivos, ¿no? Otro factor es de que son de izquierda, quieren que el Estado controle todo y no quieren que haya que el rico se vuelva más rico, ¿no? En un Estado, por ejemplo, capitalista, el que quiere se vuelve rico más rico y el que quiere se vuelve más pobre. Por ejemplo, en el Porvenir yo conozco amigos, bueno, ahorita por pandemia ha bajado, ¿no? Pero yo tengo amigos de promoción. Cuando hacíamos encuentros yo me sentía mal porque ellos con plata y yo como profesor un poco misio, o sea, gano el sueldo de un profesor, pero ellos, algunos amigos que no habían culminado ni la secundaria, tenían cuarto de secundaria con su 4x4 porque fabrican zapatos. Y el Estado no les prohíbe, solamente lo dice paga tus impuestos, pero ni siquiera en el porvenir pagan sus impuestos los zapateros, pagan como unos poquitos. Dígame que no. De repente acá dice, el peruano es así, es mal hablado, o sea, el peruano triunfa y no paga impuestos, después le echan la culpa a la SUNAT. Por ejemplo, las academias tampoco pagan impuestos, o los colegios grandes no pagan impuestos. Entonces, el peruano no le gusta pagar. Entonces, y el Estado no se mete, el Estado nomás diría, paga tus impuestos. ¿No? De ahí que cuando la SUNAT les coge, ¿no? Les multa bien. Pero yo conozco, por ejemplo, un señor que, se hizo de mucha plata vendiendo ¿no? Profe, hormigón, harina, ¿no? Pues, carbón, minas de carbón, pero profe, cuando la SUNAT lo cogió, ahí sí sí, dime. pero los personas así como más ricas de todo el mundo, Ujú. que están como en Estados Unidos, por ejemplo, Jeff Bezos, tipo Elon Musk, no pagan impuestos tampoco. Claro, lo que Y pasa es que hay así se han lobbies. vuelto millonarios, porque imagínate, toda la empresa de Amazon, lo que factura, si pagaría impuestos, le quitaría todo. En realidad deberían pagar todos, pero hay intereses. Por ejemplo, en el Perú deberían pagar. ¿Cómo es posible que una bodeguita pague y un colegio privado no pague impuestos? ¿Te das cuenta, no? O sea, eso está mal, por ejemplo, en el mismo Perú, por ejemplo. Y eso es culpa ya del Congreso con los gobiernos, que es que ya hay intereses de por medio, hay intereses de por medio, ¿no? Eso se llama lobbies, lobbies poderosos, ¿no? Y bueno, casi todos quieren intereses, ¿no? Entonces, la vida es injusta en el sentido, pues, de que a veces el pobre, no es culpa del actual presidente, es de su compañero, es vida ya desde años, pero tampoco la solución es radical, ¿no? Lo radical es peor todavía, ¿no? Entonces, volviendo al tema, ese es el problema, ¿no? La naturaleza humana. Muy bien. Vamos ahora con el voluntarismo. No hay ninguna pregunta más del tema, pasemos a Schopenhauer. A ver, y Schopenhauer es un filósofo de la alta clase, de la más alta clase, familias de millonarios en Alemania. A ver, un filósofo de mucho dinero que iba por la calle con su perro bulldog bien perfumado, mirando cómo la gente sufría. ¿Cómo lo ven ustedes? Mal. Y depende cómo lo enfoquemos, ¿no? Pero él lo veía, o sea, para analizar a las personas y se da cuenta de que una chica, por ejemplo, se liberaba de un problema y volvía a otro problema, ¿no? O sea, como que las personas son tóxicas en el sentido de que se liberan de un problema y buscan otro problema. Bueno, eso se cumple, pero en algunos, y Schopenhauer pensaba que el hombre todos son así, ¿no? No sé si tú has visto una persona que se libera de un problema y busca otro problema o inventa otro problema, no sé si has visto, ¿no? Entonces, de ahí que él decía, este, de ahí decía, él, de que dice acá Mejía, Carolina, pasa a ver el WhatsApp de tu hermana, ¿qué pasa, Mejía? Muy bien, este, decía, por ejemplo, ¿no? Que cuando uno se libera de un dolor, vuelve otro dolor, vuelve otro dolor. O sea que, ¿por qué es pesimista? Porque dice que la voluntad del hombre tiende al pesimismo, tiende al dolor.
el hombre le gusta el dolor por naturaleza, decía Schopenhauer. Y era machista, porque decía que las mujeres son de ideas cortas, ¿ya? Muy bien. Entonces, la voluntad tiende al dolor. Cuando se libera de un dolor, vuelve otro dolor, dice Schopenhauer, ¿ya? Muy bien. Mm, Vamos con el historicismo de William Dilthey. Ya, este es más que todo sociología, ya este de William Dilthey. A ver, hay tres cosmovisiones que ¿Qué dice plantea William. Wilter? Sí, hay tres cosmovisiones, o sea, formas de mirar el mundo. Cosmovisión significa forma como miramos el mundo. El naturalismo, según William Dilthey, eh, que es representado por los epicuristas griegos, ¿no? Aquellos que miraban el mundo con tranquilidad, la naturaleza, y que debería buscar el hombre lo natural, la tranquilidad, la paz. El otro es el idealismo subjetivo, o sea, mejor dicho, que las cosas al final se impone la percepción, la mente. Y el otro es el idealismo objetivo, que finalmente se impone los objetos, ¿no? Los objetos. Sí, esas son las tres formas de mirar el mundo, ¿no? Según William Dilthey. Vamos ahora con otro filósofo, ¿no? Con Nietzsche. Con Nietzsche, ¿ya? Sí. A ver, joven, ¿ustedes son hinchas de Nietzsche? Profe, Dime, podría decir de Wilter que el naturalismo es como un hombre que debería irse a la granja, el idealismo como... El ¿cómo, idealismo cómo? objetivo, no lo entiendo, Wilter. El idealismo y el idealismo objetivo. Ah, ya, un ejemplo. A ver, tú tienes un árbol, por ejemplo, un eucalipto, y tú dices, por ejemplo, no, este eucalipto me parece que es más importante que los demás. Eso que tú dices, me parece que es más importante, impone tu criterio. ¿Es idealismo objetivo o subjetivo? Es lo subjetivo y lo otro, profe, ¿qué es? Claro, Subjetivo. subjetivo. En cambio, si yo digo, por ejemplo, hemos experimentado y hemos demostrado que el eucalipto tiene más propiedades que los demás árboles, que para que curen el resfrío o no sé qué es, Es un ahí hecho, Objetivo, se ha impuesto mi criterio, se ha impuesto el objeto. mi el objeto. criterio. Claro, ¿Los dos? no, claro, en este caso se ha impuesto la experimentación. Ya cuando se impone la experimentación, el objeto se llama idealismo objetivo. Y cuando se Idealismo. impone tu criterio tuyo, individualmente tuyo, se Profe, ¿qué llama, es algo abstracto? es algo que no se ve, pues. Que Por no se ejemplo, la ve. música, claro, es algo abstracto, la Dios es música. abstracto. Ella. ¿Cómo? Dios es abstracto. Claro, todo lo que no se ve es abstracto, pues. Profe. Sí, dime. Entonces Wilter exponía las dos ideas, la del idealismo y la del idealismo objetivo. Sí, correcto. Mejor dicho que las personas miran, cómo las personas miran el mundo, mejor dicho, ¿no? Sí. Gracias. Ya. A ver, vamos ahora con Friedrich Nietzsche, ¿ya? Bueno, Nietzsche es ¿cómo se llama? No es del todo ateo, porque no hay ninguna parte en que él diga que Dios no existe. Ya él se vuelve marxista. Marxista no es marxista, sino que lee mucho marxismo en 1870, en 1880, lee mucho marxismo y mucho darwinismo sobre todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaba de moda tan fuerte el marxismo, de tal forma de que él se vuelve loco. Sí, así como lo oyen, Nietzsche termina loco porque él era hijo de un pastor evangélico y era un chico tímido que creía en Dios, pero comenzó leyendo pues mucho marxismo, mucho darwinismo, terminó confundido, que al final terminó loco el señor Nietzsche y se atrevió a proclamar la muerte de Dios. Mejor dicho,
cuando decimos que se atrevió a proclamar la muerte de Dios, no se refiere al Dios de los cielos, sino a que Dios desaparezca, la idea de Dios desaparezca en la tierra y que está desapareciendo. Vamos a verlo justamente eso, ¿ya? Y Profesor, tengan cuidado, dime, Ah, dime. eso sí. ¿y a él lo conocían como el loco de Turía? Claro, y sobre todo porque Nietzsche, o sea, no es, como les digo, del todo ateo, ¿ya? Muy bien, sino que él comienza, mejor dicho, comienza leyendo mucho darwinismo. A ver, vamos primero con la primera, ¿ya? Hay dos tipos de moral, según Nietzsche. Hay dos tipos de moral. La moral de amos y la moral de esclavos, ¿ya? La moral de amos representa el hombre que se controla según él a sí mismo, el hombre, pues, burgués, el hombre que tiene control de sus emociones. Y la moral de esclavos representa el religioso, el hombre dominado, el esclavo, el pobre, el hombre que no tiene control de sí mismo, que es manipulado. En parte es verdad y en parte no. ¿Por qué es verdad y por qué no es verdad? Como yo les dije a ustedes, la vez pasada, un problema del ateísmo es de que los ateos lo meten al cristianismo en el mismo saco y no distinguen el cristianismo puro de Jesucristo con el cristianismo humano, ¿no? El cristianismo ¿Cuál es puro la es el, diferencia? ya expliqué ese día y explico de nuevo, ¿no? El cristianismo puro, era el de Jesús, el de amar a Dios, el de buscar la libertad, y el cristianismo humano es de religiones, pues el catolicismo con sus demás religiones, que son políticas distintas a la de Jesús, y que por ese ¿Cristianismo motivo, humano es religiones? claro, mejor dicho, a ver, con manzanitas, el cristianismo puro acabó en el siglo primero. De ahí todos los demás son religiones ya inventadas por el hombre. ¿Por qué se contradicen? Porque tienen políticas humanas, o sea, muy distintas a lo que dice la Biblia. Entonces, los ateos le han metido en el saco al cristianismo original de los discípulos de Jesucristo con el mensaje de Jesús, con el cristianismo católico, el cristianismo muchas veces también protestante, le han metido en el mismo saco, sobre todo Pero católico. hay religiones que no están de acuerdo con el cristianismo y se van con otras ideas. Claro, también, por ejemplo, hay incluso actualmente movimientos peligrosos como la ciencia celeste, por ejemplo, que utilizan al cristianismo. Hay que tener bastante cuidado, ¿no? ¿Y qué Hay, es por eso? ejemplo, la alfa y la omega, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, miren, a lo que quiero llegar yo es que ese cristianismo humano, yo digo humano porque están basadas en líderes religiosos, sí bloquea, ha sido un bloqueo para la verdad. Por ejemplo, ¿no? No estoy a favor de ninguna religión ni en contra, sino supongamos que acá hay un adventista, un testigo de Jehová, un mormón, un católico, incluso un ateo, un israelita, y cada uno tiene su verdad. Yo les digo, por ejemplo, amigos, hablemos sobre el alma, o hablemos sobre guardar el sábado, o hablemos sobre transfusión de sangre, sobre Trinidad o sobre infierno. Cada uno cree que tiene su verdad. Y si yo le digo, por ejemplo, lee este libro, donde en este libro dice, por ejemplo, supongamos, la verdad oculta sobre la religión X, en la cual ese chico o esa chica pertenece a esa religión, es probable que ella o él tenga temor de leer ese libro que desenmascara a esa religión y lo pregunta a su pastor, a su líder, a su intendente, y le dice, no, no leas ese libro porque te va a confundir y es un apóstata el que te habla. Entonces, bajo esa concepción, cada uno no llega a la verdad, sino cada uno se queda en un dogmatismo. Y eso también lo pasa al ateo, porque el ateo no analiza la parte de la filosofía idealista. Es igual que el marxista, ¿no? Por ejemplo, no critica nunca a la política de izquierda. Yo conozco muchos, entre comillas, periodistas o analistas que solamente critican a Keiko y nunca critican a Castillo o nunca critican a Martín Vizcarra. O sea, la política los ha cegado, que solamente creen que los malos son de la derecha y no los de la izquierda. Ese es ser ortodoxo, dogmático. Y eso sería una moral de esclavos, o sea, que tu pensamiento ya no es objetivo, sino está parcializado.
bajo esa concepción sí hay una moral de esclavos, pero ahora viene la contrapregunta, la contrainteligencia, ¿no? Supongamos que hacemos caso a Nietzsche. ¿Y Nietzsche qué planteaba Nietzsche? Nietzsche planteaba que desaparezca la religión. El filósofo Hegel, en su libro Fenomenología del Espíritu, dijo, ¿y si matamos a Dios, qué sería? O sea, si nos olvidamos de la idea de Dios. Entonces Nietzsche, retomando eso, en su libro Así habló Zaratustra, plantea la idea de matar a Dios. O sea, cuando él dice Dios está muerto, no se refiere que Dios ha muerto, el Dios de los cielos, sino se refiere que la idea de Dios en el mundo está muriendo y va a morir. Porque Nietzsche pronostica equivocadamente de que la religión va a desaparecer, que el hombre va a ser al final un hombre sin Dios y que lo malo nace de la debilidad del hombre, palabras textuales de Nietzsche, y que el hombre puede controlarse, va a romper esa cadena de la religión y va a ser una moral de amos y puede llegar a ser un superhombre, un hombre Dios, mejor dicho, que se controle todo. Ahora, supongamos que hacemos caso a Nietzsche y la religión desaparece. La religión, incluso la cristiana, mezclada con todas las tradiciones humanas. Ahora, pregunto yo, ¿será mejor para el hombre o será peor si la religión desaparece un día? Era peor. Por supuesto, será Porque la demasiado religión pone un peor. alto. Exactamente, exactamente. La religión, aún con sus diferentes doctrinas que se contradicen entre ellas, o cada uno tiene su verdad, que repito, muy distinto al cristianismo puro de Jesucristo, equilibra el mundo, equilibra el mundo. Si un día desaparecen las religiones cristianas, católicas y protestantes, evangélicas y todos, el mundo es peor, porque es un mundo más frío, porque se impondría la idea atea de que todo acaba con la muerte. Ejemplo, yo mato, no importa, porque todo acaba con la muerte. Lo que decía el filósofo Jean-Paul Sartre, el hombre es temporal, y lo que decía Martín Heidegger, todo acaba con la muerte, el hombre es hecho para morir. O sea, es una concepción peligrosa, atea, porque dicen, yo puedo matar, yo puedo violar, no hay ningún problema, porque mi alma, o no hay juicio, no hay alma, no hay resurrección, yo soy como un animal, o sea, como dicen los ateos existencialistas alemanes, somos como animales que todo acaba con la muerte. Entonces no tengo miedo yo, gozo la vida, vivo la vida, puedo matar, puedo violar, no importa, no sé, porque todo acaba con la muerte, pues. Y como decía Jean-Paul Sartre, el hombre está hecho para morir. Entonces, esa concepción es peligrosa. En cambio, la religión, ¿por qué el hombre tiene miedo? Porque tiene la idea de Dios, porque nadie sabe qué hay después de la muerte. Habría que experimentar qué hay después de la muerte para saber qué hay después de la muerte. Entonces, como nadie sabe, ahí está el razonamiento de Pascal, ¿no? Que decía, como nadie sabe qué hay después de la muerte, yo prefiero mejor ser precavido, no dijo así, pero lo traduzco, ¿no? Y prefiero optar por la idea de un creador. Cuando muero recién sabré, pero no me arrepiento. En cambio, si es que ahorita no creo en Dios, ¿qué tal si cuando muero compruebo que efectivamente sí existía mi alma consciente y me equivoqué, ya no tendré solución ya? Entonces, y ahora viene lo que dice Karl Jasper, ¿no? Que todo ateo, el hombre por naturaleza es religioso, ¿no? Todo ateo cuando está a punto de morir saca la idea de Dios. Dígame que no. El ateo cuando está a punto de morir cree en Dios. Sí, Sí. todos los ateos cuando están agonizando, lo primero que se le viene a la mente es Dios. Tienen miedo, o sea, su alma por naturaleza. Me contaron que un profesor de ateo, que en paz descanse, bueno, ateo no se volvió al final de sus días, era ateo, pero de filosofía, y cuando estaba a punto de morir llamó que lo ore, dijo, no, tengo miedo, Dios existe, dijo, Dios existe, tengo miedo. O sea, todo ateo, cuando David Hume creyó en Dios, era ateo, recontra ateo, ¿no? Darwin cuando murió pidió perdón a Dios. Nietzsche se volvió loco. Entonces, si matamos la idea de Dios, el mundo se vuelve más salvaje. En vez de que sea un superhombre, se vuelve un hombre salvaje. O sea, como que la religión equilibra el mundo. Y hay que el ateo en su juventud, Miro Quesada decía, Dios no existe, pero extraño a Dios, porque sin Dios no hay valores. O lo que decía Voltaire, ¿no? El francés ateo, si Dios no existiera, habría que inventarlo, ¿no? Porque Dios es una necesidad para los valores, pero Dios ha existido antes de esas ideas. Entonces, matar a Dios sería peor. Sería un hombre más salvaje que si ahora los cristianos son incluso muchos salvajes, ¿qué será que no haya Dios?
sería mucho peor la delincuencia, el narcotráfico, las violaciones, los abortos, ¿no? El aborto, por ejemplo, no hay mucho por la tendencia cristiana, no tenemos el temor de Dios, el hombre tiene el temor, su alma tiene el temor de Dios, ¿no? Entonces, uno tiene temor de Dios, entonces el hombre se volvería más salvaje, en vez de ser un superhombre, sería un hombre animal, un hombre como la ley de la selva sería, ¿no? Todo es Como frío, el todo, Leviatán. claro, todo sería frío porque todo acaba con la muerte, pues ya no hay recompensa, no hay esperanza, no hay paraíso, no hay nada, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, lo olvidaríamos a las personas como objetos, nada más. Entonces, Ah, ya. Entonces el hombre es malo por naturaleza y la religión e- le pone un alto. exactamente, el hombre es malo por naturaleza. Tiene razón ahí, lo que dice Maquiavelo, el hombre es malo por Sí, naturaleza. el hombre es malo por naturaleza. El hombre no es bueno por naturaleza, muchachos. El hombre, y eso se comprueba con la Biblia. Quienes leen el apóstol Pablo, Pablo dice que por naturaleza hemos heredado la naturaleza pecaminosa del pecado. El único que decían que parecía que no tenía pecado era San Buenaventura, después de Jesucristo, ¿no? Que era tan bueno. De ahí todos somos malos, tendemos al mal, nos gusta la envidia, nos gusta ver pelear a la gente, no todos, ¿no? Pero nuestra voluntad nos traiciona a veces, ¿no? Entonces, si matamos a Dios, como planteaba Nietzsche, sería peor, uf, sería peor, ¿no? Muy bien, entonces, eh, nihilismo significa negar algo, y lo que critica Nietzsche es criticar el avance de la modernidad. Bueno, ahí sí yo en algo concuerdo con Nietzsche en el sentido de que no hay progreso en la modernidad. La filosofía no resuelve los problemas humanos. Ejemplo, y eso es a favor de Dios, pues, ¿no? Si le enfocamos, miren, ¿había prostitución hace miles de años o no, muchachos? Mm, Sí, sí, ¿Habría infidelidades o no? claro. ¿Y de acá a claro, 1000 años, de acá a 1000 años habrá infidelidades o no? También sí, siempre va a claro que existir. sí. Claro, ya eso, o sea, el hombre no progresa, hay solamente progreso de la ciencia y la tecnología, pero de la naturaleza humana no hay progreso, volvemos a lo mismo, volvemos al eterno retorno, mejor dicho. O sea, pasarán miles de años y siempre habrá prostitutas, habrá delincuentes, habrá ladrones, habrá nuevas formas de robar el dinero en la política, siempre habrá infidelidades, siempre habrá, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, por ahí no tratan de preguntar si habría homosexuales. Lo digo, ese es otro problema, que no hay que tocarlo porque hay que hacer un estudio genético para hablar de eso, ¿no? Pero bueno, ¿Genético? ¿Cómo? mejor dicho, de que para hablar con más detalles sobre la homosexualidad habría que informarse más científicamente, eso quiero decirles yo, ¿no? Ah, Eso ya, quiero decir, sí. O sea, y cuando hablamos científicamente, la genética, pues, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, pero particularmente yo estoy en contra del matrimonio gay, si me pregunta, pero sí respeto la homosexualidad, creo que merece ¿por qué? respeto. ¿Por qué, profe? Eh, porque creo de que el hombre se ha hecho, no puedes tú violar la naturaleza humana, mejor dicho, ¿no? O sea, el hombre es hombre, la mujer es mujer, pero dentro de ellos nacen algunos con algunos, tal vez genética, ¿no? Algunas fallas hormonales Y y eso que tal, dicen que el amor lo puede todo. claro, pero si el amor no puede todo, justamente hay una teoría que habla de que eso fueron ocultados, esa información en el año de 1973, cuando se hizo una mayor investigación sobre eso en Estados Unidos, porque iban a desarrollar fármacos para que el homosexual lo inyecten hormonas que bloqueen y ya no tengan esas tendencias. Pero se bloqueó esa investigación porque dentro de los investigadores había neurólogos genetistas que eran homosexuales. Sí, eso se llama la investigación de 1973. Es todo un problema que ahorita no saldríamos del tema. Muy bien, vamos a Bergson, ya, a Bergson. Bergson es un filósofo de tendencia un poco cristiana, ¿no? Porque él también está influido por el ateísmo, digo, perdón, por el evolucionismo de Darwin. Como les digo, en la época, pues Darwin estaba destruyendo, ¿no? A la mayoría de cristianos. Ha sido el principal golpe para el cristianismo, ¿no? Las teorías de Charles Darwin, ¿no? Entonces, tanto así que Bergson dice que la evolución se ha dado, pero dada por Dios. Él planteó un libro llamado
evolución creadora, en la cual dice que Dios da una energía llamada así como está acá, ve, con azul, el an vital, que es lo que mueve la materia, incluso la evolución, y esa es movida por Dios. O sea que la evolución todo es movido por Dios, el elan vital, ¿ya? Lo demás no viene de acá. Vamos con el pragmatismo. El pragmatismo lo fundó Charles Peirce, ya diciendo que lo que importa es la verdad, la utilidad, ¿ya? Y William James, que habló, ¿no? De que una verdad se juzga por los resultados. Si es útil, decía James, es verdadero. Un ejemplo, porque él es el máximo exponente, Peirce no viene en el prospecto. Un ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo aprenden ustedes mejor biología? Mejor Estudiando. dicho, estudiando un libro, un profesor, mejor dicho, entre un libro, un documental y una clase de escuchando a un profesor, ¿cuál aprendes tú mejor biología de los tres? Un Bueno, yo documental. en un libro me gusta más. Ya, pues, ¿alguien dijo otra cosa? Un Documental. documental. Ya, al chico documental y otro el libro, tú no puedes obligarlo a que el chico aprenda mediante documental. Y el del libro no puedes obligarlo tú a que escuche mediante el libro, porque cada uno tiene su propio método. Diría William Yes, tiene su propia utilidad y como consecuencia de ello tiene su propia verdad. Algunos métodos no funcionan y otros funcionan mejor que otros. Es el pragmatismo, pues, de que cada uno tenga su propia, mejor dicho, en lugar de utilidad, su propia verdad. Como es útil, para mí es verdadero ese método, para mí. No sé si me dejo entender. Sí, pues. Claro. Ya, eso, ¿no? Eso. Entonces, es útil, es verdadero, mejor dicho, ¿no? Sí. De ahí que, por ejemplo, para ingresar a la universidad, ustedes tienen que ser pragmáticos, ¿no? Porque tienen que ver, por ejemplo, qué es lo que te conviene, estudiar en las noches o no te conviene. Y a la otra chica o el otro chico amigo puede que no le funcione. Tú no puedes obligarlo a que estudie igual que tú. Cada uno tiene su propia forma particular de cómo su cerebro aprende y ese es el pragmático, ese es el pragmatismo, o sea, la verdad no existe sino la utilidad. Y es una filosofía un poco también dañina porque descuida la tarea principal de la filosofía, que es la verdad. Y eso influyó mucho en Estados Unidos, en México, ¿no? En que descuidaron la verdad y se habían centrado más en el dinero, en la ciencia, en el progreso y ya no tanto en estudiando la cosa en sí, estudiando el fenómeno, ¿no? Sino más estudiando ya lo que le conviene al hombre, lo económico sobre todo, ¿no? Sí, muy bien. John Dewey es el continuador del pragmatismo, pero aplicado en la educación. Resultados o sea, la educación, un modelo sería verdadero por los resultados. De ahí que dice acá John Dewey, miren, ¿no? Unas palabras muy buenas de John Dewey. La educación no es preparación para la vida. La educación es la vida misma, ¿no? O sea, mejor dicho, lo que importa son los resultados, ¿no? No importa tanta teoría. Y es lo que pasa, miren, muchachos, yo soy pragmático y cuando tengan mi hijo, mi hija, yo al jardín, voy a decir, miren, a ver, para que tengan una idea ustedes, ¿no? Y entendamos eso de John Dewey. Mi cuñada es profesora y le enseñaba pues a mi sobrino, sabía contar hasta 5, iba al jardín, ¿no? A 4 años lo pusieron y sabía contar, que le había enseñado ella por su cuenta, sabía los colores, todo. Y cuando lo metió al jardín, una listaza. Ustedes saben cómo piden una tremenda listaza en el jardín, ¿no? Uf, todos los días lista, uf, lonchera, su tremendo gastazo, ¿no? ¿Y qué aprendió ese niño en todo el año? Aprendió malas palabras en el jardín, ¿no? O sea, una listaza para que aprenda malas palabras ahí en el jardín. ¿No? Y entonces, en Finlandia no existe jardín. Dicen, ¿para qué vamos a perder el tiempo en jardín? Cada padre, el Estado le asigna una propina mensual a los padres
para que los padres se dediquen unas horas a los hijos y no existe jardín en Finlandia. ¿No? En el Perú, por ejemplo, una lista, y todavía ponen graduación, todavía existe en jardín, ¿no? Fiesta de graduación, todavía de jardín de 5, una tremenda listaza, ¿no? Entonces, no da resultados. ¿Dónde qué vale que la profesora tanto ha llevado pedagogía, pero al final no funciona en la práctica, ¿no? Mejor en su casa están los niños aprendiendo. Yo, por ejemplo, cuando tenga a mi hijo, voy a, no sé, cómo mejor en mi casa nada más, pero por compromiso, por obligación, jardín nomás para que se matricule, ¿no? Pero mire, te das cuenta, ¿no? Sí. Este, entonces, de ahí que lo que vale en la educación son los resultados, ¿no? Sí, muy bien. Vamos ahora con la fenomenología del mundo Husserl. Y justamente hablando de pragmatismo, porque como les dije a ustedes, el pragmatismo había avanzado tanto que la gente se estaba olvidando ya de la tarea fundamental de la filosofía, que era estudiar el fenómeno. Y es ahí donde el alemán Edmundo Husserl habla de la necesidad que volvamos a la tarea principal de la filosofía, que es estudiar el fenómeno. Ya, mejor dicho, buscar estudiar nuevamente el fenómeno. ¿Ya? De ahí que él dice, la conciencia es siempre conciencia. Cuando se dan las percepciones, imaginaciones o pensamientos, siempre relación de algo. Se refiere a que siempre se impone la percepción, ¿no? Ya como dijo Kant, qué tanto conocemos del sujeto, o sea, el fenómeno, qué tanto conocemos, ¿no? Y no sabemos al 100%, sino solamente sabemos hasta donde nos permite la experiencia. El sujeto, como sabemos, es quien conoce, es el hombre, ¿no? Y el objeto es el tema a estudiar, el árbol, la sangre, no sé qué tema, pero es el objeto, es el tema a estudiar. Entonces, lo que plantea Edmundo Husserl es que volvamos a la tarea principal de la filosofía, que es estudiar el fenómeno. ¿Ya? Vamos ahora con el existencialismo. Hay dos tipos de existencialismos, el ateo y el cristiano, como le dije a ustedes hace un momento, ¿no? El ateo es aquel que cree que todo acaba con la muerte. El cristiano es que cree que después de la muerte existe vida, ¿no? Después de la muerte, ¿no? El alma, ¿no? O muchos, bueno, dicen que el alma es el cuerpo, pero que después habrá juicio, hay muchas concepciones. Entonces, lo que sí se ponen de acuerdo es que no todo acaba con la muerte, sino que va a haber un juicio. ¿Ya? Entonces, el otro dice que lo hemos hecho para morir, el ateo, el existencialista ateo, y el cristiano dice que el hombre es hecho siempre eterno, o sea que después que muere, su alma va a ser eterna, ¿no? Sí. Hay diferentes posiciones. El fin principal para los ateos es hacer algo, porque el hombre es hecho para morir. Y para los cristianos es que hagas algo, pero sobre todo morir en Cristo, ya, porque si no, de nada vale. Si muere sin Cristo, de nada vale, ¿no? Como decía Jesucristo, ¿de qué vale que el hombre gane todo y pierda su alma? ¿No? Sí. Muy bien, vamos con el primero, que es el ateo Martín Heidegger, ¿ya? Martín Heidegger. ¿Qué es Este la alma, señor, profe? ¿cómo? ¿Qué es la alma? ¿Qué es el alma? Sí. Uf, me has hecho la pregunta más complicada, porque para responder eso voy a demorar, porque hay de acuerdo a las concepciones ateas, cristianas, religiones, pero yo te resumo, yo diría que el alma es la identidad de las personas, la identidad, ¿no? Pero, por ejemplo, para los testigos de Jehová es el cuerpo, la concepción aristotélica, para los mormones o para los evangélicos incluso, el alma es una parte igual que nosotros, espiritual, pero que se sale del cuerpo cuando uno muere y se va reservado para un día del juicio. Para los católicos se va al purgatorio, por ejemplo, ¿no? Para los de la India o los ramayanas se va, reencarna en otros cuerpos, por ejemplo, tipo Pitágoras, ¿no? Eso viene antes de Pitágoras justamente, ¿no? Y yo lo enfoco el alma como la identidad de las personas que la hacen únicas en sentimientos, en personalidad, mejor dicho, en personalidad, ¿no? Sí. Pero es un tema complicado que hablemos ahorita sobre el alma, ¿no? Sí, porque genera diferentes reacciones, ¿no? Diferentes reacciones y sacan argumentos filosóficos o sacan incluso pasajes bíblicos, ¿no? Y si hablo, probable que alguien me pregunte y vamos a debatirlo, ¿no?
Sí, muy bien. Pero yo resumo nomás en una palabra, ¿no? Identidad, lo que le hace distinto a uno al otro en personalidad, en razonamiento, en todo. Que tú puedes estar en otro cuerpo siendo la misma alma, lo que eres tú, lo que eres Juan Pérez, eso es el alma. Muy bien. Este, este señor dice de que el alma, perdón, de que las personas se han hecho para morir, que el hombre se ha hecho para morir y que debe encontrar el Dasein en alemán, no sé, el sentido a su vida del ser, ¿no? De ahí dice, ¿no? Descubre que el hombre es un ser arrojado al mundo, dice, o sea, que viene de casualidad, y que para vivir auténticamente necesita proyectarse en el futuro y para conocer sus posibilidades, o sea, porque sabe que todo acaba con la muerte. Y trata de conocer sus posibilidades, dice. Se da cuenta de que es un ser para la muerte. Consecuentemente, el ser carece de sentido. O sea, como diciendo que el hombre, por ejemplo, se proyecta, pero al final dice que igual va a morir. Es un pensamiento ateo que a veces domina la gente. Dice, no, igual vas a morir, ¿no? Y, ¿para qué proyectarte? Proyectarte nomás, o sea, ¿para qué? Para tus nietos, para tus, ¿no? Es una concepción que no aspira más, no aspira más, ¿no? El hombre está hecho para morir y debe encontrar sentido. Pero vuelta dice, todo carece de sentido porque todo acaba con la muerte. Serán, o sea, para los hijos ya que gocen. En cambio, la cristiana maneja otro sentido, ¿no? Hay una recompensa después, ¿no? Sí. ¿Qué dice acá, Zárate? Profe, ¿usted prefiere ser feliz, ser pobre, qué dice? Y feliz, o rico e infeliz. Bueno, yo creo de que yo preferiría ser rico y feliz a la vez, ¿no? Claro, pero todo pobre a veces no es feliz, ¿no? Porque le falta algo. Y el rico muchas veces tiende a ser... Ahora, si dicen quién es más feliz, obviamente el rico es más feliz que el pobre, ¿no? Pero hay pobres que viven más tranquilos que que los ricos, pero son pocos, ¿no? Generalmente el rico vive más feliz, ¿no? Pero por ejemplo, en el Ande hay mucha gente que no tiene poco, pero vive más tranquilo, ¿no? Con sus chacritas viven felices. Y hay gente que tiene empresarios que viven con plata, pero viven más preocupados en sus finanzas, ¿no? Estresados, ¿no? Y el dinero los absorbe, ¿no? Sí. Entonces, como que no hay que aspirar a mucho, pero tampoco hay que tener la mentalidad de pobreza, ¿no? De que no aspiro a nada, hay que aspirar a hacer algo, ¿no? Sí, a tener, pues, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿A quién le gustaría ser como Messi? O ser Messi, mejor dicho. A nadie, ¿no? Cada uno tiene su personalidad. ¿A quién le gustaría ser Messi, por ejemplo? A mí, profe, yo quiero ser Messi. ¿Ah, sí? ¿Para qué? ¿Para que Para seas el ser- mismo? ¿Cómo no vas a querer ser Messi? ¿Para que hagas otra cosa o para que hagas lo mismo que siga haciendo Messi? Sí. Para ser Quiero Messi, su si talento. quieres ser Messi, si quiero ser Messi es para hacer lo que Messi es bueno. Quiero ser Messi para regalar todo su dinero a los pobres. No, eso no. Claro, claro. ¿Usted, profe, Este, no le gustaría ser Messi? no, pero sí me gustaría tener dinero de Messi. Claro. Pero no es todo. El talento, sí. Claro, claro. Muy bien. Este, vamos avanzando, jóvenes. Y justamente hablando de eso, ¿no? Y hoy día la mayoría seguro se va a bailar o no. Nada, están todos Uy, restringidos. el COVID. Ah, van a bailar en su casa. Sí. Solitos, solitos. ¿Qué dice acá el compañero? Todos al Omicron, dice, ¿no? Sí. Muy bien.
Vamos, el dinero es el nuevo diosesillo en muchos, ¿no? Sí, muy bien. Este, Karl Jasper, ¿ya? Karl Jasper. Él habla sobre las situaciones límites. Él sí es de tendencia cristiana y existencialista. Y habla de lo que les dije a ustedes, ¿no? De que los ateos cuando están a punto de morir sacan su verdadero yo, ¿no? Él lo llama las situaciones límites, sale la verdadera filosofía, mejor dicho, del hombre. Y eso en parte es verdad, no en parte es verdad, ¿no? Porque lo llama las situaciones límites, ¿no? O sea, supongamos que un avión está cayendo, ¿qué creen que harían los ateos? ¿Anhelarían que Dios les salve o no? Claro. Y es probable que Claro, cuando ya oren está a a punto de Dios. morir. Claro, como les digo, ¿no? O sea, Un si problema vos, ahí, perdón de Dios. claro, o el ateo, por ejemplo, dice, no, normal, yo muero con dignidad, así, o negando. Puede que haya, pero serían contados, pero generalmente los traiciona su naturaleza, tienen temor, mejor dicho, ¿no? Tienen temor. Claro, el momento no lo dicen, pero cuando llega el verdadero momento, tienen temor, ¿no? Este, De vida o muerte, cualquier cosa que dé un poco de esperanza, y en este caso es Dios. Claro, hay mucha gente que se ha salvado de la muerte, ha dicho, Dios me ha salvado, ¿no? Sí o no, Dios me ha salvado y solamente los que han vivido eso pueden dar testimonio, no, no como tú o yo que imaginamos, ¿no? Pero la gente que ha vivido eso da su testimonio porque lo han vivido, pues, ¿no? O la gente que ha fallecido, que se ha ido, pues, ¿cómo lo habrán sentido? No, no estamos en su pensamiento, pero sí es un hecho que tienen miedo, ¿no? Y quieren morir tranquilos, quieren morir tranquilos y terminan pidiendo perdón a Dios, ¿no? Sí. Sí. Ah, eso lo llama Jasper situaciones límites, ¿no? Sí. Vamos con el ateo Jean-Paul Sartre, el que rechazó el premio Nobel Oye, ¿tú harías eso? ¿Rechazarías tú $1.000.000? No. Nada, profe. Ah, Pero y más me gustaría el premio Nobel. ah, o sea, Jean Paul rechazó, miren, el premio Nobel, ¿no? Porque él decía que él escribe no porque lo paguen ni porque gane dinero, ¿no? Sino por convicción. Y bueno, rechazó, miren, ¿no? Este, bueno, cualquiera recibe el dinero, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el 2017 le andaba el premio Nobel de Literatura a Bob Dylan, sí, seguro has sabido tú, ¿no? eh, Premio Nobel de Literatura, andaba un cantante norteamericano, ¿no? Bob Dylan, por ejemplo, ¿no? Y yo pensé que él iba a rechazar el premio Nobel, así decíamos varios, ¿no? Lo va a rechazar el premio Nobel de Literatura, así como rechazó Jean-Paul Sartre. Pero Jean-Paul sí lo merecía, en cambio, Bob Dylan, que era cantante, no lo merecía, porque no tiene nada que ver, una cosa es, pues, las canciones, otra cosa es la literatura, por más que haya poema en las canciones, no, no, no se puede, pues, se tiene que distinguir entre literatura real y la música, aunque en la música haya mensajes literarios, pero una cosa es música, otra cosa es literatura. Pero a Bob Dylan lo dieron, miren, el premio Nobel de Literatura, ¿no? Entonces es como si a César Cueto lo dieran premio por poemas porque juega bien hace poemas con la pelota, o a Acuña lo den premio de medicina porque con sus frases cura el estrés a muchos pacientes de la depresión. Entonces, no merecía el premio Nobel Bob Dylan, ¿no? Porque no tiene nada que ver. Si a Jorge Luis Borges no le han dado el premio Nobel de Literatura, que ha sido uno de los más grandes genios de la literatura mundial, pero sí le han dado a un cantante, Bob Dylan, o sea, la Academia Sueca está loca, o no sé qué pasa, ¿no? Mire, entonces, bueno, el caso de Jean Paul es el que rechazó, o sea, el premio Nobel, ¿no? Y bueno, él sí era ateo, ¿no? Porque él había vivido la Segunda Guerra Mundial y había visto el sufrimiento de los judíos.
Este, Jean Paul plantea tres cositas, y esto viene en el examen, ¿no? La persona debe tener tres cosas: el ser en sí, el ser para sí y el ser para otros. El ser en sí es quién es, tú quién eres, eres Juan Pérez, ¿cómo eres? El ser para sí, ¿qué quieres tú ser en la vida? Quiero ser médico, quiero ser arquitecto, quiero ser no sé, pues. Y el ser para otros es que tú debes contribuir en algo a la sociedad. Ejemplo, no quiero ser médico porque quiero encontrar la cura del cáncer, del SIDA, o no lo sé. Entonces es el ser para otros, tú lo que tienes que contribuir en algo a la sociedad. Ya, muy bien. Y de ahí plantea que el hombre es temporal. El hombre, de hecho, se copia, ¿no?, de Martin Heidegger, que el hombre es temporal, va a morir, es radical libertad, ¿ya? Muy bien. Dice caso, compañero, si una persona está triste es porque algo triste le pasó, no, no entiendo. Hasta que repite acá lo de Acuña, dice, una persona es feliz cuando alcanza su felicidad. Dice. Eh, Muy bien. Marcel, ya vamos con Gabriel Marcel. Sí. Él es de tendencia cristiana, ¿ya? Sí. Bien, él dice de que, o sea, para conocer a Dios está la experiencia, ¿no? Está la experiencia, no la demostración racional como lo hizo, pues, San Anselmo, por ejemplo, ¿no? San Agustín, sino la demostración mediante la experiencia. De ahí que dice, ¿no? Por la experiencia existencial se puede llegar al conocimiento de Dios, sin la necesidad de racionalmente su existencia, o sea, mejor dicho, experimentando, por ejemplo, verificando lo que dice la Biblia, si es verdad o no, algo por ahí más, ¿ya? Muy bien. Vamos ahora con el neopositivismo. El neopositivismo es una corriente científica, filosófica, que nace en el siglo XX en Austria, ¿ya? Y que reúne a los principales intelectuales de ese tiempo, académicos, ya, por ejemplo, como Rodolfo Carnat, Lee Kinkestey, Bertrand Russell, Alfred Whitehead, ya Rodolfo Carnat, Karl Popper, ya Emilio Durkheim, sino que esos no vienen en el prospecto. Vamos con Bertrand Russell, ¿ya? Era un filósofo de la alta clase inglesa también, ya, de mucho dinero, conde, ya, y condes como alcalde, como autoridad, sí. Y era también matemático, ¿no? Antibelicista porque luchó a favor de que no haya, pacifista, mejor dicho, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Premio Nobel también de literatura. Este señor fue el que separó perdón, la matemática de la lógica, de la filosofía, ¿no? Porque el razonamiento lógico estaba unido a la filosofía. Entonces, Russell dijo de que eso es más matemática, la aritmética pertenecía al razonamiento lógico. Y Russell lo separó y de ahí nació el lógico matemático. ¿Ya? Muy bien. Ahora, lo que también planteó Russell es que la filosofía debería tener un lenguaje matemático. ¿Para qué? Para que así uno lo entienda mejor y evite contradicciones, porque si no, decía que va a ser pues un lenguaje muy oscuro, ¿no? Muy complicado, ¿no? Muy complicado. Sí, muy bien.
Vamos con Luigi Quincastey. Se escribe Bingestey, se pronuncia con K, Quincastey. Luigi Quincastey es el creador de las tablas de verdad. Lo has llevado seguro en lógica, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso. Luigi Quincastey es el creador de las tablas de verdad, ¿ya? Filósofo también de mucho dinero. Y vamos con sus principales planteamientos, ¿ya? Las proposiciones matemáticas son tautológicas, no hablan del mundo real. Claro, porque son representaciones nada más la matemática, ¿ya? Las proposiciones que hablan sobre la realidad son las ciencias experimentales, o sea, la biología, física y química, ¿ya? Y las proposiciones filosóficas son pseudoproposiciones, en el sentido de que un pensamiento puede ser genial, pero no puedes tomarlo tú como universal para razonar, porque es el planteamiento del filósofo, es de manera individual, de ahí que no puede ser una proposición. Ahora, el, Wittgenstein, en base a su libro, el primero, ¿no? El Tractatus Filosófico. Acá plantea el límite del lenguaje y plantea que hay dos mundos, según Luigi Quincastey, el mundo de los filósofos y el mundo de la gente común. Entonces, lo que sostiene Luigi Quincastey es que hay que buscar un lenguaje que esclarezca ese mundo. La tarea principal, según Luigi Quincastey, de la filosofía, grábatelo bien, ¿ah? La tarea principal de la filosofía es que esclarezca el lenguaje y no hay esa brecha en la forma como entienden el mundo la gente común y los filósofos. Y de ahí que decía Luigi King que hay palabras textuales, ¿no? Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Perdón, los límites de mi pensamiento son los límites de mi lenguaje, decía Luigi Quinckestein, ¿no? Entonces, a mayor lenguaje, mayor conocimiento del mundo. Y para tener un mayor lenguaje es porque tengo a la vez más conocimiento. ¿Ya? Muy bien. El segundo, Luigi Quinckestein, es de su libro Investigaciones Filosóficas. Acá habla sobre cómo entendemos el significado de las palabras y el rol que cumple cada una, el juego de palabras, cómo están dadas. Y como él dice acá, el asunto está en comprender las reglas, cómo funcionan las reglas, ¿ya? Y no podemos privarlo, no podemos juzgarlo de frente, ¿ya? Un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, en algunos colegios, por ejemplo, todavía implantan castigos como antes, ¿no? Yo vi un colegio del auxiliar, les da latigazos y nadie se queja, porque a los padres lo han advertido. Oye, en este colegio, por si acaso, el director está diciendo que él mete palo, mete correa, y muchos padres lo matriculan a los hijos porque lo han advertido primero. Y sí, sí, no les miento. Bueno, hasta donde yo supe, hace creo 3 años, el señor seguía castigando, el director, él seguía castigando a los alumnos con un cinchazo, un palazo, y nadie se quejaba porque le habían advertido, o sea, le habían puesto, ¿no? las cosas, ¿no? Así. Y bueno, los hace firmar un documento, obviamente, ¿no? Sí. Y bueno, esclarecen el lenguaje, mejor dicho, ¿no? Rodolfo Carnat es también otro positivista que busca eliminar las proposiciones, ¿no? Las pseudoproposiciones. Una pseudoproposición para la investigación científica sería no formalizaciones, sino cosas que no se pueden investigar, cosas que no se pueden demostrar. Por ejemplo, perdemos el tiempo investigando sobre un ovni, sobre un extraterrestre o sobre un duende. Hay mucha gente que está perdiendo el tiempo investigando sobre el monstruo del lago de Ness. No sé si han escuchado ustedes, ¿no? Piensan que todavía existe y gastan mucho dinero investigando, ¿no? O el Yeti, por ejemplo, ¿no? El Almasti, este, varias cosas, ¿no? O supongamos que alguien quiere estudiar, por ejemplo, la astrología, ¿no? Si es verdad los signos o no. Es una pérdida de tiempo, no son cosas, son pseudo investigaciones, ¿no? Si no se puede investigar esos temas, ¿no? Sí. Esas son pseudo proposiciones. Michel Foucault, filósofo de tendencia homosexual, él sí abiertamente se confesó que era homosexual, ¿no? Qué pena, ¿no? Murió víctima del virus del VIH, ¿no? Qué pena, qué pena. Sin embargo, él tuvo un aporte importante, ¿no? Con lo que es la manipulación del lenguaje, ¿no? Publicó un libro llamado Microfísica del Poder, en la cual habla sobre de cómo el gobernante domina
¿no? Basado en la legitimidad, o sea, de cómo la Constitución lo permite, ¿no? Y termina pues abusando de la gente, ¿no? De cómo domina, ¿sí? Cómo lo pone sumisa a la gente, ¿sí? Muy bien. Y eso pasa actualmente, ¿no? En muchos países, ¿no? Que se basan de armas constitucionales para que terminen a la gente controlándolo todo, ¿no? Sí. El personalismo, Munier es cristiano, sostiene que al final el mundo gira de acuerdo a la persona. Nada que me den a mí filosofía, sino de acuerdo a cómo yo el mundo entiendo. Pero lo que sí importa es llevarme bien con Dios. ¿Ya? De ahí que él habla, ¿no? La vida personal comienza con la capacidad de romper el contacto con el medio. O sea, mucha influencia, te van a confundir, ¿no? Mejor tú por tu cuenta nada más en el mundo, si no mucho te van a... La letra, la letra mata, hay un dicho que dice, ¿no? Mucha lectura te confunde, ya, ¿no? Sí. Lucas. Lucas es un neomarxista, ya neomarxista que está criticando las teorías también marxistas, ¿no? Porque tienen también ¿cómo se llama? Sus anticuchos, ¿no? Sí. De ahí que él habla, por ejemplo, que la conciencia de clase no es ni la suma ni el promedio de las conciencias individuales. Era una propiedad de un grupo de personas que ocupan posiciones similares en el sistema de producción. Se refiere a de que, o sea, dentro de los grupos de un país, este, eh, las, la clase proletaria ya forman a la vez una conciencia de clase, forman, o sea, no es más que la suma, logran el todo, no logran una conciencia de clase. No es que la conciencia de clase es de manera individual, sino que entre ellos hacen una conciencia de clase. Antonio Gramsci habla, otro que habla de la manipulación, habla de cómo se manipula masas con la hegemonía del poder y la contrahegemonía. ¿Qué es una hegemonía, muchacho, de poder? Hegemonía es cuando el gobernante, el dirigente, el político que está gobernando, manipula, que lo sigan a la gente, ¿no? Manipula mediante un liderazgo cultural. Por ejemplo, es lo que hace Stalin. Stalin una vez lo llamó a sus discípulos y lo dijo, miren este pollo. A un pollo lo iba desplumando, lo dejó calatito a un pollo, lo desplumó y lo iba dando, un pollo que estaba de hambre, le iba dando maíz. Y decía, mira este pollo cómo yo lo voy desplumando y me va siguiendo. ¿Pero por qué creen que me va siguiendo? ¿Porque me estima o porque está de hambre? Porque está de De hambre. hambre. Pero me está siguiendo. A pesar que lo estoy desplumando, me está siguiendo. Y él planteó igualito eso, miren, ¿no? Al pueblo hay que mantenerlo así, ignorante, sumiso, o sea, abusamos de ellos, pero nos siguen no por estimación muchas veces, sino por la necesidad, ¿te das cuenta, no? O sea, tiene hegemonía y la gente lo sigue porque él tiene el poder, mejor dicho, ¿ya? Así como el pollo que sigue al maíz, por el hambre. Ya, eso se llama hegemonía de poder, ¿no? Que habla Antonio Gramsci. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Qué se caso, compañero? Los tuppers, este chico es queijista, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna pregunta. Bueno, profesor, todo claro. Todo claro. Se van hoy día, ¿han hecho su muñeco o no han hecho su muñeco? Nada, no hay plata. No, profesor. No hay dinero. Pero sí hay cohetes. Muy bien. ¿Qué dice acá?
¿A la Melissa? ¿Qué significa la Melissa? Muy bien. Ya. Marcus. Ya. Es un filósofo alemán de tendencia neomarxista. Ya, o sea, es uno de los máximos exponentes de una escuela llamada la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt era un grupo de filósofos de alta clase adinerada de Alemania que se dan cuenta de que el marxismo estaba equivocado, pero son financiados, se dice, por grandes élites que van a justificar el marxismo, y uno de ellos sería Herbert Marcuse. Él publicó un libro llamado Eros y Civilización, en la cual decía que hay una lucha entre lo que el hombre entre lo que la sociedad impone y lo que el hombre quiere hacer, como que hay una contradicción. ¿Ya? Y uno de los últimos filósofos ya es Habermas, es el último representante de la escuela de Frankfurt, pero todavía sigue vivo. Mire, este señor todavía sigue vivo, ¿no? Este, ¿qué edad tiene? Creo que tiene 90 y tantos años, ¿no? Me saqué su cuenta, 1929, ¿no? Sí. Pero todavía sigue lúcido, ¿ah? Todavía sigue lúcido. 92 años. ¿Cuánto? 92. Y todavía sigue lúcido dando charlas, miren, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora, él se ha dedicado a hablar sobre todo lo que es la ética de la ciencia, ya la ética de la ciencia, en la cual dice, pues, de que critica a la manipulación genética. ¿Por qué? Porque dice él que le impide a un individuo verse a sí mismo como autor de su propia vida. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado la oveja Dolly? Sí, seguro, ¿no? Ah. Hola. Hola. La oveja Dolly, digo, escuchar la oveja Dolly. La clonación, ya, él critica la clonación porque dice que nadie tiene derecho a ser idéntico a sí mismo, físicamente hablando. No es ético, cada persona es única también físicamente, según el argumento de Habermas. Ya, muy bien. Y finalmente, para acabar ya, el posmodernismo filosófico. Ya, el posmodernismo filosófico es una corriente, ¿no? Que habla de que sí ha habido progreso, ¿no? Porque habían planteado de que no había progreso, ¿no? Nietzsche era uno de los que hablaba que no había progreso. Ellos hablan de que sí ha habido un progreso, ¿ya? Y también van a criticar, o sea, las ideas utópicas de que el Estado controle todas las industrias, ¿ya? Y hablan de que la mayoría de ideologías han sido, pues, metarrelatos, o sea, que se han dado en las sociedades por ciertos intereses. El máximo exponente de este ha sido el filósofo francés François Lyotard, ya, del posmodernismo filosófico. Lo demás no viene en el prospecto. Entonces, si existe progreso, ya ha fracasado que el Estado controle las industrias, ya, y de que finalmente la mayoría de filosofías han sido metarrelatos que han sido manipulados por ciertos intereses. No sé si hay alguna pregunta, muchachos, antes de finalizar. Hola, hola. Hola, jóvenes. Ninguna, profesor. Los demás, muchachos, ¿alguna pregunta? No, claro, profe. Ya, muy bien. Entonces, a ver, para finalizar las tres preguntitas, si no lo contesto yo, a ver, ¿cuál es el estado experimentado de Augusto Comte? ¿El teológico, el positivo o el teológico, el metafísico o el positivo? Profesor, buenas noches. Antes que Sí, sí, sí. responde esas preguntitas, ¿sí me escucha? Ya. Sí, sí, adelante. Solamente para, en todo caso, despedir este año, saludarlo, que lo pasen muy lindo el año que viene, y a los muchachos, hay que despedirlo estudiando y lo recibimos el año estudiando, eso no me voy a cansar. Una, por la situación, insisto, en la que estamos. ¿Okay? Felicidades, mi querido profesor, hasta el otro año.
Ya, Roberto, igual que Dios te bendiga, pasa un feliz año cada auxiliar. Y bueno, también a ustedes, muchachos, para responder ya, bueno, era Augusto Conte, el metafísico, perdón, el metafísico, ¿no? El experimentado. Y ahora una última pregunta, muchachos, porque ya estamos, ya creo, la mayoría están con ganas ya de irse seguro a comprar o no sea para el año nuevo, ¿no? Están seguro con ganas ya de... A ver, la última preguntita, muchachos. En el marxismo, ¿cuáles las tres fuentes para que se origine el marxismo? ¿Se acuerdan? La filosofía clásica alemana, el socialismo Claro. utópico y la economía inglesa. Ah, muy bien, acá su compañero ha estado muy atento, ¿no? La filosofía clásica alemana, el socialismo utópico y la economía inglesa. Muy bien, muchachos. Bueno, la verdad, yo también les deseo de corazón que pasen un feliz año. Ya hoy día no tomen mucho, es una broma, pero bueno, pásenlo bien ahí con su familia, muchachos. Ya, chicas, también pásenlo bien ahí, que Dios les bendiga y que tengan un año 2022 lleno de bendiciones, ¿ya? Bien, jóvenes, estamos en contacto. Listo, la próxima semana. Voy a tomar Y mucha feliz, agua. listo, listo. Feliz año 2022, muchachos. Nos vemos. De igual manera, Igualmente, profe. No, profe. profesor, muchas gracias, Feliz cuídese. año. Hasta luego, profesor. Feliz año. Listo, listo, muchachos. Cuídense, profe. Ya, chica, listo. Hola, papus.